lados de atrás, intentábamos salir más veces con el balón controlado a pesar de la presión del contrario. Quizá este año somos un poquito más directos, los partidos también se hacen un poquito más de ida y vuelta, quizá jugamos con más energía e intentando buscar la portería contraria lo más rápido posible. La pregunta era ¿cómo evalúas el juego del Chelsea este año y hasta qué punto es diferente este año con respecto al año anterior? Well, last year I think we tried to build the play from the back a bit more. We tried to come out with the ball at feet regardless of the pressure that we're being put under by our oppositions. I think this year we're playing with a bit more of a direct style. The games are more end-to-end and we're showing a little bit more energy perhaps in our play, and really it's about trying to go for the opposition's goal as quickly as possible. Gentleman in red. Hola, Kepa, ¿qué tal? Muy buenas. Estoy seguro que sabes todo lo que está pasando con el Valencia después de la destitución de Marcelino. Parece ser que los jugadores del Valencia no van a hablar hoy, rueda de prensa, con unidad de protesta. ¿Cómo ves al Valencia en este sentido? Un equipo grande en la Liga Española, pero que está pasando por un muy mal momento y que los jugadores parece que en este sentido no quieren ponerse al lado del nuevo entrenador. ¿Tú crees que pueden hacer algo interesante en esta Liga de Campeones o crees que el equipo directamente va a ser un desastre este año? Gracias. Bueno, considero al Valencia un equipo muy peligroso siempre. Esta medida y lo que le está pasando en las últimas semanas con el cambio de entrenador quizás no sea lo más recomendado de cara a encarar un partido así, pero quizá también les haga sacar la garra o la rabia esa que llevan dentro y les haga ser peligrosos, ¿no? Bueno, nosotros vamos a esperar al mejor Valencia, luego independientemente de cómo vaya el partido, y conozco bien al Valencia, conozco bien a sus jugadores, son jugadores de gran calidad. Últimamente he coincidido con algunos de ellos en la selección y para nada se esperaban esto, pero sabemos que el Valencia es peligroso en todas las facetas, es un equipo compacto, es un equipo que defiende muy bien, que sabe usar sus armas como la contra a la perfección y tiene jugadores pues, de talla mundial. I'm sure you're aware of the circumstances at Valencia, the sacking of Marcelino, and the fact that the players are not going to speak today out of protest and solidarity with the previous coach. What's your view on Valencia? Obviously, they're one of the biggest sides in La Liga, but they're going through a very tough time at the moment. What do you make of the fact that the players don't want to sit next to the coach in the press conference? Do you think they're going to be able to do good things in the Champions League this year, or do you think it's going to be a bit of a disaster for them? Well, I believe that Valencia are always going to be a dangerous team. I think the circumstances in terms of them changing their coach are probably not the best to prepare for a game like this. But at times those circumstances make you show the kind of rage that you have inside and can make you a more dangerous proposition. So I'm going to be expecting the best type of Valencia performance. I know the team very well. I know that they have some very quality players. I recently spent some time with some of them as part of the Spanish national team setup, and they certainly weren't expecting this. But Valencia are a team that are very compact, they defend well, and they know how to make the best of their biggest strength, which is obviously the counter-attack. And yes, they have some world-class players. Adrian and then Tony. Kepa, what's the feeling among the players about how far Chelsea can go in the competition this year? Obviously everyone knows it's a younger squad, a number of players have never played in the Champions League before. Obviously we all know about the transfer ban as well, so just wonder what sort of impression do you start this competition hoping and expecting to make? Bueno, es verdad que para el equipo, para algunos jugadores del equipo va a ser la primera vez que afrontemos un partido de Champions League, pero llevamos tiempo esperando este momento, llevamos todo el año pasado intentando lograr la clasificación para este año jugar la Champions League. Y bueno, tenemos muchas ganas de ver mañana el ambiente que va a haber en Stamford Bridge, de jugar delante de nuestra afición en la mayor competición europea de clubes, y yo creo que a pesar de ser un equipo joven, un equipo que se está formando, que se está, aún en septiembre tenemos un largo camino para mejorar, pero se va a ver, yo creo que un equipo con energía, un equipo que va a querer apretar, un equipo que va a querer tener el balón y sobre todo atacar al contrario.
What's the feeling within the camp about how far Chelsea can go in the Champions League this season? There are many young players in the squad, many of whom haven't got any experience of playing in this competition. Obviously, you're dealing with the transfer ban too. So what's the... Sorry, should I have done that in Spanish? Yeah. Sí. ¿Cómo está? ¿Qué piensa la plantilla sobre hasta dónde puede llegar en esta competencia? Sabemos que hay varios jugadores jóvenes sin muchísima experiencia en esta competencia. También hay la cuestión de la sanción de mercado. Así que, ¿hasta dónde puede llegar este equipo? Into English. Well, yes, many of the players in the team will be playing their first Champions League game, but we've been waiting for this for a long time. We spent all of last year trying to qualify for the Champions League, so we feel very enthusiastic. We can't wait to see the atmosphere inside Stamford Bridge. We can't wait to play in front of our fans in the most important European club competition there is. So I think regardless of the fact that we are a young team, regardless of the fact that we're only in September and there's a long way for us to go, we're going to play with energy, we're going to push, and we're going to try and attack the opposition tomorrow night. Tony. Kepa, going forward and in attack, Chelsea have been excellent this season, scoring lots of goals, but there have been some problems defensively. Why is that, in your opinion? Bueno, es verdad que estamos haciendo goles, pero todavía no hemos conseguido ningún clean sheet. Es una cosa que bueno, a veces trabajas, a veces pones todo el foco en intentar conseguir esa portería cero, no solo el portero, todo el equipo, pero en estos 5 partidos de liga es verdad que nos ha dado, ¿no? Obviamente es una cosa que tenemos en mente, que somos los primeros que queremos, pues bueno, mantener la portería a cero, porque eso te va a hacer todo más fácil a la hora de ganar los partidos y bueno, estamos en ello. Es verdad que el año pasado quizá lo conseguíamos hasta el momento con más asiduidad, pero estoy seguro que con el trabajo de todo el equipo en los siguientes partidos podemos lograr el siguiente clean sheet. El Chelsea pues este año ha atacado muy bien, ha marcado goles, pero sí que ha tenido problemas en la fase defensiva. ¿Por qué crees que hay esta situación? Yes, as you say, we have been scoring goals, but we haven't been able to get a clean sheet in the league yet this season. At times, you really work on that. You really focus on trying to get that clean sheet, not just the goalkeeper, but the whole team. But yes, we haven't been able to in the first 5 games of the season. It's something that we really want to achieve as a team, because obviously, if you keep a clean sheet, that makes it a lot easier to win football matches. I think last year we had a few more, but I'm sure if we continue to work hard, we'll get a clean sheet in our coming games. Luis, and then we'll finish with Andy. A lot has been made of the attacking young players, Mason Mount and Tammy Abraham, but I mean obviously at the back you're playing with 2 centre-halves that are young, be it Christensen or Zuma and Tomori. What's it like playing with these young players? Bueno, creo que en este inicio de temporada se han dado algunos 11 iniciales en los que la media de edad era de las más jóvenes en la historia del Chelsea. Eso yo creo que habla muy bien de la plantilla que tenemos, habla muy bien del futuro que podemos tener como plantilla. Obviamente sin descuidar la actualidad, ¿no? En la actualidad también creo que somos un equipo fuerte, un equipo que obviamente quizá no tenga tanta experiencia como otros equipos, pero también tenemos otras cosas. También vamos a ir creciendo en experiencia, también vamos a ir creciendo mediante pasen los partidos y bueno, has hablado de jugadores que han llegado este año, jugadores que llevan muchos años en la academia como Tammy, Mason, Tomori. Bueno, jugadores que han empezado o han entrado al equipo de la mejor manera y yo creo que para la afición, para los compañeros, para ellos mismos es una gran noticia y ojalá sigan de la misma manera. Se ha hablado mucho sobre los jóvenes delanteros del equipo como Tammy Abraham y Mason Mount, pero también hay 2 centrales muy jóvenes como Christensen, Zuma y Tomori también. ¿Cómo es para ti jugar con ellos? Yep, at the start of the season, I think we've had a few teams where the average age has been the youngest in the history of this football club. That speaks very highly of the squad that we have and the future that this squad has ahead of it.
Obviously, you can't neglect the present as well, and we have a very impressive team for the present, I believe, and it's a strong side. We don't have that much experience at the moment, but of course that's going to grow as we play more games. And yeah, players who have come up from the academy this season, Tammy Abraham, Mason Mount, Tamori, they've come in, they've done very well, and I think that's great for the fans to see young players coming up like that. Final one, Andy. Hi. You're talking about there is a promising future for the defence, but also about the present. In that respect, do you think you're at this moment missing the experience of David Luiz? Bueno, hablar de jugadores que no están o que podrían estar. Es verdad que desde el año pasado hemos perdido jugadores importantes, como en la parte de ataque, como puede ser el caso de Eden, en la parte de atrás, como puede ser el caso de David, pero yo creo que no es bueno hablar de jugadores que no están, ¿no? Tenemos máxima confianza en los que estamos. Es verdad que tenemos que mejorar en todos los aspectos y todos, porque bueno, todavía estamos al comienzo, somos un equipo nuevo, con un entrenador nuevo, y tenemos un largo camino por delante, pero yo creo que hay calidad en el equipo en todas las fases, también en la defensiva, y bueno, tenemos confianza en que los que estamos somos los mejores que podemos estar aquí. Has hablado sobre el futuro y el presente de la defensa con respecto a la edad joven de los jugadores. ¿Crees que el equipo está acusando la ausencia de David Luiz? Well, obviously, since last year we have lost some important players, both in attack, such as Eden Hazard, and at the back, such as David Luiz. But I really don't think it's a good thing to speak about players that are no longer here. We have total confidence in the players that we do have in the squad. We know that we need to improve, but that said, we're just at the start of this process. We're a new team, we've got a new coach, and obviously there's a long way to go. I do believe that we have quality throughout the team, and that includes the defence, and we have full confidence in the fact that the players here are the best ones for us. Thanks very much. Thank you. Thank you. Muchas gracias. De nada. Try